Muy buen día, estimado tutor y compañero. Soy Juan Carlos Garcés Ortiz, código 1075251-25738. Del curso de bases de datos básicos vamos a desarrollar la fase 1, reconocimiento general del curso. Pertenezco al grupo 301-330-32, del cual es tutor el ingeniero Marco Antonio López Ospina. El día de hoy, en la vereda de Tres Esquinas, Solano Caquetá, 29 de marzo del 2022, doy mi presentación inicialmente, en donde doy a conocer que pertenezco al nodo Sonar Sur de la SECAS de Neiva y actualmente estoy cursando el programa de Ingeniería de Sistemas. Aunque no trabajo directamente en el área de las TIPS, he desarrollado diferentes proyectos del manejo de las bases de datos y en mi trabajo actual, de la cual, en manera básica, he desarrollado y he manejado diferentes sistemas como Microsoft Access y Excel. Ahora bien, datos de contacto, tengo mi Skype, Juanchito1516, mi email personal, mi email de Lunat y mi WhatsApp por cualquier requerimiento, 314-250-7403. Vamos a iniciar con la evolución histórica de las bases de datos. En este apartado es importante resaltar que en los inicios históricos de las bases de datos en tiempos muy remotos, muchas civilizaciones ya almacenaban datos. Ejemplo de esto tenemos las bibliotecas. En muchos tiempos atrás, la gente guardaba la información en estos sitios, los cuales servían para poder tener como referencias y diferentes manejos de la información que se le daba. Esto nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Qué hubiese pasado con nosotros donde nuestros antepasados no hubiesen guardado la información? Muchos datos se hubiesen perdido. Sin embargo, en los años 50 empezamos a ver un poco más la creación de las cintas magnéticas y en sus principios similares se le atribuyen al inglés Oberlin Smith. Con este mecanismo se empezó a realizar una serie de automatización de las bases de datos. Pasando a los años 60, asimismo, posteriormente se dio inicio a que estas bases empezaran a ser un poco más ofimatizadas. Entonces, con el uso y la entrada de las computadoras al mundo de la ofimática, se convirtió aún más rentable para las organizaciones llevar su información de esta manera. Ahora, en los años 70, Edgar Coe publicó un importante documento para proponer el uso de un modelo de bases de datos. He aquí en donde empezamos a hablar de las bases de datos relacionales. Esto marcó una diferencia en su época, ya que en los años 80 y 90 este mismo modelo tuvo una evolución muy importante y permitió que los diseñadores y programadores de la época realizaran los principales sistemas que manejamos hoy en día. Ya conocemos un poco más acerca del SQL. Ahora, en los años 90 y siglo XX que tenemos actualmente, con el crecimiento de la industria ofimática se desarrollaron nuevas herramientas como Oracle, Visual Basic, entre otras, las cuales ya empiezan a manejarse un poco más con conglomerados y magnates de la información, los cuales realizan todos sus procesos de manera sistematizada con el uso de las bases de datos. Ahora bien, los conceptos que seleccionamos de las bases de datos son tipos de bases de datos según su variabilidad y según su contenido. Para hablar de su variabilidad, tenemos que hay bases de datos estáticas, las cuales son típicas de inteligencia empresarial y otras áreas de análisis históricos. Son bases de datos de solo lectura. Y paralelo a eso tenemos que las bases de datos dinámicas son las operaciones básicas de consulta. En estas bases manejamos procesos de actualización, reorganización, añadir, borrado de toda la información que contengan las bases de datos. Ahora bien, según su contenido, de acuerdo a la naturaleza de información, tenemos bibliográfica, la cual contiene diversos materiales de lectura, libros, revistas que le sirven al usuario para poder consultar y adicional a eso tenemos de texto completo, las cuales manejan textos históricos o documentos cuya preservación debe ser a todo nivel. Posterior tenemos los directorios, los cuales son listados enormes de datos personalizados, los cuales tienen direcciones, correos electrónicos, nombres de personas. Todos estos sirven para manejar tipos de clientes en las empresas. Y ahora tenemos los especializados, los cuales son los que se crean con un fin específico y son definitivamente hechas para necesidades puntuales. Ahora continuaremos con un ejemplo de utilización de las bases de datos en donde el conjunto de información organizada de manera puede ser utilizada eficientemente. Por ejemplo, vemos guías telefónicas, vemos archivos personales, vemos bibliotecas públicas, registros de transacciones e historiales médicos. Todos estos ejemplos son muy importantes y los resaltaremos un poco más a fondo con el video que les muestro a continuación. Las utilidades de las bases de datos son agrupar y almacenar todos los datos de la empresa en un único lugar,
Facilitar que se compartan los datos entre los diferentes miembros de la empresa. Evitar la redundancia y mejorar la organización de la gente. Entonces, como lo explicamos en el video, es muy importante el manejo adecuado de las bases de datos, ya que facilitan mucho más la organización de la información en una empresa. ¿Qué tendencias tenemos en las bases de datos y ejemplos de estas tendencias? Un mejor lenguaje consultado, el SQL, facilitó mucho el manejo de la información en todo el mundo, ya que se crean programas como GraphQL que funcionan y facilitan el indexado de los datos. Ahora bien, las bases de datos de transmisión siguen vastos flujos. Esta organización hace que definitivamente podamos encontrar un dato en una serie de organizaciones que tengamos dentro de los datos inmersas en una empresa. Bases de datos de series cronológicas específicamente para encontrar datos en una serie de líneas de tiempo o fechas específicas. Cifrado morfológico, muy importante, ya que tenemos que tener nuestras bases de datos cifradas para que no se pueda ver vulnerada la seguridad de la misma. Bases de datos en memoria. Este ejemplo es puntual, ya que Amazon maneja este tipo de estrategia para evitar la pérdida de datos. Adicional, bases de datos de gráficos, también tenemos la red de conexiones entre personas para con esto empezar a ver los hábitos de manejo de la red y cómo se comporta la persona dentro de la red y dentro de un sistema. Ahora, datos en todas partes. Es muy importante resaltar de que nuestros datos y toda nuestra información ya se encuentran en la red. Conclusiones. Una de las principales conclusiones a tener en cuenta en la manera de las bases de datos han tomado lugar en el mundo informático. Estas son aún más necesarias cada día para poder que una organización fluya, de que se ejecuten muchos procesos y de que en este momento sean usadas aún más en base a unos programas específicos, como por lo menos podemos ver determinadas evoluciones en Oracle, Microsoft, IBM, los cuales manejan SQL, MySecure, Microsoft Access, entre otros. Y finalmente podría escudriñar que de manera preocupada como usuario de la red en el Internet podrá durante todos estos años nuestra información se encuentra en la vida de cada persona y que ésta está colgada en la red. Entonces hay que ser muy responsables con el manejo de la información en la red. Por último, quiero mostrarles la bibliografía utilizada para la realización de este video y agradezco a todos su atención prestada.